A ver, estamos en 2026, y sí, el mercado cripto parece que se va a pique. Pero ¿saben qué? Si solo nos quedamos mirando el precio, nos estamos perdiendo de lo más importante. Porque lo que está pasando por debajo, las fuerzas tecnológicas y regulatorias, eso está cambiando el juego por completo. Vamos a ver de qué se trata. Escuchen esto, reinicio estructural. Uf, suena dramático, ¿no? Pues esa es la frase que están usando los analistas para hablar de la tremenda corrección que vimos a principios de este 2026. Y no fue una caída más del montón, fue algo mucho más profundo, un cambio en las reglas del juego del mercado. Y claro, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿se acabó el mercado alcista? Miren, la respuesta fácil es que no. Pero la respuesta de verdad, la interesante, es que estamos viendo una transformación gigante que está pasando justo debajo de nuestras narices. Ok, para entender el panorama completo, tenemos que empezar por la caída de Bitcoin. Ojo, esto no fue un pánico de la gente vendiendo de repente. No, fue algo mucho más orquestado. Una serie de mecanismos de los grandes jugadores, de las instituciones, que se activaron uno tras otro como un efecto dominó. Aquí está el desglose de ese efecto dominó. Todo arrancó con el colapso de algo llamado el basis trade, que era una estrategia que usaban mucho los fondos de cobertura y que de repente dejó de funcionar. Eso provocó lo que se conoce como una prima negativa en Coinbase, que significa básicamente que las grandes instituciones estaban vendiendo Bitcoin más barato que el resto. Y todo eso terminó en una cosa, salidas de dinero masivas de los ETFs de Bitcoin. Y para que nos demos una idea de la escala de esto, estamos hablando de más de $3,000 millones. ¡3,000 millones! Eso fue lo que salió de los ETFs de Bitcoin solo en enero de 2026. Fue una rotación de capital gigantesca, con los inversores corriendo a buscar lugares más seguros para su dinero. Pero aquí, justo aquí, es donde la historia se pone buena. Porque mientras todo el mundo estaba pegado a la pantalla viendo los gráficos en rojo y en pánico, por debajo los cimientos tecnológicos del ecosistema estaban avanzando a pasos agigantados. A ver, primer ejemplo de esta evolución. Hablemos de Ethereum y su actualización Fusaka. Y no, esto no fue un parchecito cualquiera. Fue un antes y un después que está cambiando lo que se puede hacer en la red y, de paso, convirtiendo a ETH en un activo mucho más sólido. Y el impacto que más se nota, el del día a día, es este. Miren esta diferencia, es brutal. Fusaka logró bajar las comisiones en las soluciones de capa 2 entre un 60 y un 95%. Imagínense. Esto hace que usar aplicaciones, desde finanzas descentralizadas hasta juegos, sea muchísimo más barato y accesible para todos. Pero esperen, que hay más. Fusaka también aceleró la quema de comisiones con el famoso EIP 1559. ¿Qué hace esto? Pues que destruye una parte del ETH en cada transacción, así que hay menos en circulación, lo que le pone una presión deflacionaria. Además, ahora es más fácil que más gente participe como validador, lo que hace la red más fuerte y descentralizada. En resumen, Ethereum está madurando para convertirse en un activo financieramente sólido. Bueno, dejemos Ethereum por un momento y hablemos de otro gigante que ha estado construyendo en silencio, sin hacer mucho ruido. Cardano es el ejemplo perfecto de cómo los datos reales, los de desarrollo y adopción, cuentan una historia completamente distinta a la que grita el precio en el mercado. Empecemos por quienes están construyendo. Para enero de 2026 ya teníamos 387 protocolos funcionando en el ecosistema de Cardano. Eso es un 62% más que el año pasado. Queda claro que hay una comunidad de desarrolladores que no para de crecer y crear. Y claro, donde hay construcción, llega el dinero. El valor total bloqueado, o TVL, que es básicamente el dinero que la gente confía a las aplicaciones DeFi de Cardano, llegó a los $1.87 mil millones. Esto no es especulación, es un indicador clarísimo de confianza. Pero ¿qué une a los que construyen con el capital? La comunidad, por supuesto. Con casi 13 millones de seguidores en redes sociales, Cardano tiene un efecto de red potentísimo. Y eso es lo que impulsa la adopción y le da aguante al ecosistema a largo plazo. Ok, pero si de verdad queremos asomarnos al futuro, a lo que viene, tenemos que hablar de la unión entre la inteligencia artificial y las criptomonedas. Estamos viendo nacer una economía completamente nueva, una que no será operada por personas, sino por agentes de IA.
El concepto clave aquí es algo llamado pagos agénticos. Y cuidado, no estamos hablando de un simple pago programado, no. Hablamos de una inteligencia artificial que puede analizar una situación, tomar una decisión de dinero por sí misma y ejecutar la transacción, todo de forma autónoma. Esto es un cambio de paradigma total. Y esta unión no es una idea loca para una película de ciencia ficción, ¿eh? Es una nueva infraestructura económica que se está construyendo ahora mismo. La IA pone la inteligencia, y la blockchain pone esa capa de confianza y de registro que es imposible de alterar para que estos agentes puedan operar. Y ya hay proyectos que están abriendo camino en esto. Protocolos como Kite, por ejemplo, están creando blockchains de capa 1 pensadas específicamente para esta economía de máquinas. Están, literalmente, construyendo las carreteras y los puentes para un futuro donde la mayoría de las pequeñas transacciones las van a manejar inteligencias artificiales. Pero claro, toda esta innovación tecnológica no está flotando en el aire. Por primera vez, en una economía importante, tenemos un marco regulatorio completo, y esto le da un piso mucho más firme a todo para que pueda crecer a largo plazo. Hablamos del reglamento MiCA de la Unión Europea. Esto es de verdad un antes y un después. Pone reglas claras para todos, para los que emiten criptoactivos y para los que ofrecen servicios. Básicamente, está sentando las bases para que la industria sea mucho más madura y segura. Y los beneficios de tener estas reglas claras son enormes. Se reduce la incertidumbre política, atrae a la banca tradicional que estaba esperando en la banca a ver qué pasaba, y lo más importante, le da muchísima más confianza a los inversores y a los usuarios, porque ahora saben que hay reglas y protecciones. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Que en este 2026, si solo vemos el precio, nos estamos perdiendo la película completa. Lo que está pasando de verdad, en silencio, es el nacimiento de una economía digital, que ya es más madura, más avanzada tecnológicamente, más autónoma y por primera vez regulada. La pregunta ya no es si esto va a sobrevivir o no. La verdadera pregunta ahora es, ¿cómo va a redefinir nuestro futuro?